Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio número 6 del examen de junio de 2015, que nos plantea que dada la siguiente gramática G, donde estos son sus no terminales, estos sus terminales con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones, nos dan el siguiente conjunto de producciones S, C y B, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. El inciso A, G es una gramática regular. Inciso B, el lenguaje que se deriva de G es un lenguaje independiente del contexto no regular. Inciso C, el lenguaje que se deriva de G puede expresarse mediante la siguiente expresión regular. Y el inciso D, ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera. Bueno, podemos, para empezar, descartando algunas. Ya saben que aunque encontremos la verdadera, siempre intentamos descartar el resto para que no queden dudas, ¿no? Entonces, mirando el inciso A, G es una gramática regular. Para que una gramática sea regular, debe cumplir, sea sus producciones o reglas de escritura, todas deben estar escritas de la siguiente forma. O sea, un símbolo no terminal a la izquierda y a la derecha un terminal seguido de un no terminal, o solo un terminal a la derecha, en la parte derecha, o lambda o epsilon, depende de la bibliografía que se utilice. Por tanto, en esta gramática, si miramos, hay muy pocas reglas que cumplen con esto. En este caso, en S solo cumple S es 0, en este C es 0 y en esta ninguna. O sea, por tanto, el A ya sabemos que es falso. O sea, esa gramática no es regular en ningún caso. Y como hemos dado solo gramáticas regulares y gramáticas independientes del contexto, entonces esta será una gramática independiente del contexto, ¿vale? Entonces, para saber si el lenguaje que se deriva de la gramática es un lenguaje independiente del contexto no regular, hay que obtener dicho lenguaje, porque recuerden que aunque la gramática sea independiente del contexto, hemos visto varios ejemplos donde a pesar de la gramática ser independiente del contexto, puede generar un lenguaje regular. O sea que a pesar de que una gramática sea independiente del contexto, a partir de ella se puede obtener un lenguaje regular perfectamente. Por tanto, con eso hay que tener cuidado, ¿vale? O sea, no se puede ya venir y decir que es un lenguaje independiente del contexto, porque hay que analizar la forma que tiene. ¿Y de qué dependerá de si es un lenguaje regular o un lenguaje independiente del contexto? Pues dependerá de si el lenguaje obtenido finalmente, para que sea un lenguaje regular, tendrá que poder ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista, ¿no? Y para que sea un lenguaje independiente del contexto, como mínimo necesitaríamos un autómata a pila, ¿vale? Pues entonces, para esto hay que pasar a ver qué lenguaje genera esta gramática, ¿no? O qué lenguaje se deriva de esta gramática, ¿no? Y para ello analizaremos sus producciones. Si miramos aquí, o sea, el símbolo inicial es S. Por tanto, de aquí yo voy a obtener 4 tipos de cadenas. Las cadenas que empiezan con C concatenado con B, C concatenado con B, ya veremos luego que son C y B. Las cadenas que es lo contrario, o sea, B concatenado con C, o las cadenas que comienzan con un 0, luego sigue C y luego terminan por un 1. Luego, las cadenas, o sea, si les dije 4, no, son 5, ¿vale? Que comienzan con un 1, luego C y terminan con un 0. Y luego la cadena 0, ¿vale?
Luego, evidentemente, para saber este tipo de cadenas qué forma tienen, hay que saber qué es C y qué es B, porque al final son combinaciones de C y B. Las cadenas están relacionadas con combinaciones de C y B, ¿no? Entonces, pasaremos primero a ver C, que es menos complicado. C puede ser 0, C y 1, ¿no? O puede ser 1, C y 0. O puede ser solo 0. Por tanto, C, o sea, el tramo o la subcadena C puede ser igual número de ceros, ¿no?, que de unos, y en el centro un 0, que sería este 0 de aquí, ¿no? O igual número de unos que de ceros con en el centro un 0, ¿no? O sea, que eso sería algo así. O sea, si ponemos el 0 central, porque al final, si sustituimos la C en la primera regla, en sí, en la primera producción en sí misma, sería un 0 y un 1, ¿no? Y este 0 me representa esta C sustituida por este 0, ¿vale? Luego la siguiente vez sería 0 y 1, 0 y 1. Igualmente, este 0 me representaría a esta C, o bueno, a esta C sustituida por el 0, ¿vale? Y lo mismo si lo hiciéramos 3 veces. Perdón, aquí es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y este sería el tipo de cadenas que obtendríamos si utilizáramos esta regla o esta producción y esta otra, ¿no? Que serían mismo número de ceros que de unos con un 0 central, ¿vale? Que este 0 central vendría dado por esta producción, ¿no? Y si utilizamos estas dos producciones, entonces sería muy parecido, pero comenzando con 1. O sea, sería 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 2 ceros, y 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿no? Donde sería mismo número de unos que de ceros, me falta un 0 aquí, con un 0 central. Y esto se podría representar tal que 0 a la n, ¿no?, 0 central y 1 a la n, ¿no?, para representar el mismo número de ceros que de unos separados por un 0 central. Y aquí lo mismo con 1 a la n, un 0 y 0 a la n. Y ahí ya tenemos qué es lo que podría ser C, ¿no? Entonces ya aquí podríamos sacar, de estas dos producciones, podríamos sacar el tipo de cadenas, ¿no? Que sería un 0 seguido de o esto, ¿no? Y terminado por un 1, ¿no? Y, o sea, el otro tipo sería lo mismo, pero empezando por un 1 y terminando por un 0, ¿vale? Si se fijan, al yo tener que emparejar símbolos de las cadenas que pertenecen al lenguaje, voy a tener que utilizar una pila como mínimo. O sea, yo por cada 0 de estos que reciba por la entrada, meto un 0 en la pila, ¿no? Luego, cuando llegue este 0, cambio de estado y empiezo a recibir unos por la entrada al mismo tiempo que saco ceros de la pila hasta que la pila esté vacía, ¿vale? Y eso en este caso lo podría, si lo haría aquí, lo haría primero con el primer 0, luego hago esto, lo que les acabo de explicar, y luego el último 1 sin leer nada de la pila. O sea, sin meter nada en la pila con este 0 y sin sacar nada de la pila de aquí. Y ya habremos sacado el tipo de cadenas, este tipo de cadenas. Para el siguiente tipo de cadenas es muy parecido, lo único que cambia que en vez de empezar a recibir ceros tendremos que empezar a recibir unos, pero es exactamente lo mismo. Por tanto, aquí como mínimo vamos a necesitar una pila. Por tanto, este lenguaje ya no es regular, ¿vale? O sea, vamos a seguir con B ahora, que es un poco más complejo, pero ya como mínimo esto ya no es un lenguaje irregular. O sea, ya esto
Lenguaje regular no es, ¿vale? Porque yo esto con un autómata finito determinista o no determinista no puedo aceptarlo, porque necesito una pila. Por tanto, yo voy a necesitar un autómata pila, por tanto este lenguaje va a ser un lenguaje independiente del contexto, ¿vale? Un lenguaje independiente del contexto no regular, ¿vale? Es no regular, ¿por qué? Porque yo no puedo aceptarlo con un autómata finito determinista o no determinista. Por tanto, si miramos ya sabemos que esta va a ser la verdadera, o esta tiene pinta de poder ser la verdadera. Ahora tendríamos que chequear esta otra, y luego si coincide, o sea, tendrá que ser una sola la solución, por tanto puede ser o esta o ninguna de las anteriores, pero como ya vemos que puede ser esta, la de ninguna de las anteriores, ya podemos descartarla porque tiene que ser una de estas dos. O sea, tiene que ser una de estas dos, no está mal dicho, o sea, será esta, seguro es ya, porque sabemos que es el lenguaje es independiente del contexto y es no regular, ¿vale? Por tanto es esta. Ahora lo que tendremos que probar es que esta es falsa, ¿vale? Entonces, esto es un poquillo más complejo, pero vamos a intentar sacarla, o al menos unas cuantas de ellas. 0, B1, B puede ser 1B0, B puede ser 0 y 1, y ya verán ahora por qué se las separo, y B podrá ser 1 y 0. Se las separo porque este tipo de cadenas tiene una forma distinta a esta, ¿no? O sea, aquí será entonces, fíjense que B es muy parecida a C, a estas dos de C, lo que pasa que en el centro podrá tener, en lugar de un 0 como aquí, siempre, fijaros que aquí siempre había un 0 en el centro, que es esta C es 0, ¿no? Podrá tener o 0, 1 o 1, 0. O sea que será este mismo tipo de cadenas, ¿no? Un número de ceros seguido de ese mismo número de unos, pero en el centro podrá tener o 0, 1 o 1, 0. Y este tipo de cadenas que será un número de 1 seguido de o un 0, 1 o un 1, 0 y ese mismo número de ceros. Por tanto, aquí también, esto va a ser también se va a necesitar contar, por tanto aquí también hace falta un autómata pila como mínimo, que eso ya lo sabíamos si aquí lo necesitamos ya era evidente, pero bueno. Entonces, para derivar estas cadenas sería muy parecido, solo voy a hacer la primera porque al final es repetir esto, ¿vale? Sería si usamos esta y esta, solo esta y esta, sería un 0, 1 central y un 0 y un 1, ¿vale? Y este sería la B de aquí del centro. Luego podríamos sustituir B en sí misma dos veces y nos quedaría así. Y así sucesivamente. Lo mismo para si usamos esta y esta, pero en el centro nos quedaría 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Por tanto, tendrá la misma forma que esta, lo que pasa que en el centro primero con 0, 1 y luego con 1, 0, luego empezando por 1 con 1, 0, 1 y 1, 0 en el centro, terminando por 0, y luego concatenando estas dos, o sea que sería cualquier 0 que apareciera al principio, podría tener del otro lado del centro, estar concatenado con un 1, utilizando el 0, 1, y cualquier 1 que aparezca al inicio podría estar con su correspondiente 0, y aquí en el centro puede haber o 0, 1 o 1, 0. Y lo mismo aquí, o 0, 1 o 1, 0. Y esas son todas las cadenas que se derivan de aquí. Por tanto, aquí estamos contando. O sea que al final aquí necesitaremos una pila. Entonces, una cadena, para descartar el C, lo que podríamos hacer es buscar una cadena que se derive de la gramática que no esté o sea, de la expresión regular que nos dan, ¿no? O, una cadena que se derive de la expresión regular que no pertenezca a la gramática o que no se pueda derivar de la gramática, aunque la expresión regular es para un lenguaje regular y ya sabemos que este lenguaje no es regular. Pero bueno, de todas maneras, por ahí ya podríamos descartarla, pero bueno. Por ejemplo, la cadena esta, la mínima cadena que se puede
obtener de este lenguaje, o que contiene este lenguaje, sería 0, que es S de 0, partiendo del símbolo inicial, y a la derecha dejando solo terminales, sería solo 0. Y ya esa mínima cadena ya no se puede obtener aquí, porque la mínima cadena que yo puedo obtener aquí sería o 0, 1 o 1, 0, o sea, sería 0, 1 o 1, 0. Aquí les voy a sacar dos al mismo tiempo. Luego esto, o 0 o 1, combinaciones de 0 o 1, alternos, y en cualquier repetición o ninguna, o sea, si ponemos ninguna, podría ser 0, 1, 0, 1, por ejemplo, ¿no? Y 1, 0, 0, 1 también, por ejemplo. Eso es poniendo ninguna repetición de lo que está dentro del paréntesis con asterisco, ¿vale? Por tanto, la cadena 0 ya no se puede representar con esta expresión regular. Por tanto, el lenguaje que se obtiene desde la expresión, la gramática independiente del contexto, no se puede derivar de esta cadena, por tanto, este es falso, ¿vale? O sea que ya esto lo podemos descartar por varias opciones, ¿no? Entonces, yo les he dibujado, o sea, les he introducido he dibujado el autómata, o sea, no con la expresión regular, con la gramática, he dibujado el autómata. O sea que, bueno, ¿cómo se hace esto? Esto meten la gramática y luego les dicen que se lo convierte a autómata. Y ya se lo hacen. Bueno, si quieres cerramos aquí. O sea, ponen la gramática, file new gramática, y lo convierte en autómata. Y al convertirlo en autómata, les produce esto, ¿vale? Que bueno, aquí le tienen que decir que le muestre todas las producciones, y aquí ya tenemos el autómata que se deriva de esta gramática. Si se fijan, esta es la gramática con todas las producciones que teníamos aquí están, ¿no? Entonces esto podemos exportarlo, o sea, sacarlo de aquí para poder probarlo, y le vamos a probar algunas cadenas que tiene, o sea, que yo les he puesto para probar si funciona o no el autómata, ¿vale? Entonces, la cadena 0 vimos que sí pertenece al lenguaje, ¿no? La cadena 0, 1, 0 será la mínima que se puede obtener de BC, o sea, BC, que sería B es 0, 1, este 0, 1 de aquí, este 0, 1 de aquí, ¿no? B, y C que puede ser 0. O sea que BC 0, 1, 0, eso tiene que aceptarlo. Y BC también 1, 0, que es este 1, 0 de aquí, con 0, también tiene que aceptarlo. Y luego 0, 0, 1, que sería CB, que sería C es 0 y 0, 1 de B. Y luego 0 de C y 1, 0 de B. Todas esas tienes que aceptarlas. Luego, solo uno no, o sea, debería rechazarla. La cadena vacía tampoco. Y luego estas dos tampoco, ¿vale? Y si lo ejecutamos, vemos que efectivamente acepta las que pensábamos que aceptaba y las que tendría que rechazar. La rechaza. O sea que este autómata, por supuesto, bueno, lo ha hecho el programa, por tanto debería funcionar bien tal como funciona. Y entonces podríamos decir que la verdadera es el B. Bueno, pues esto es todo. Un saludo y hasta un nuevo vídeo.